1 en adelante. A ver si pueden bajarle un poquito al micrófono. Dice lo siguiente. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y le dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes, hoy verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa, a los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero ahora está preocupado por ti. Estará preguntando: ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gilbea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y serás transformado a una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Muy bien, ¿cuántos entendieron el mensaje? Entonces, ¿nos vamos ya? Tomen sus lugares. Unos minutitos más, nada más. Está muy claro, está muy hermosa esta palabra. Es una en esta ocasión vemos la historia de Saúl, de cuando Dios lo eligió para ser el primer rey de Israel, ¿verdad? Sucede que Saúl viene de una familia rica, una familia poderosa, y en una ocasión, los que han leído la historia se acordarán de esto. En una ocasión Saúl, el papá de Saúl, perdió unas asnas, ¿verdad? Entonces su padre le pidió a Saúl que se fuera con uno de sus ayudantes y que fueran a buscar las asnas que se habían perdido. Saúl, como hijo obediente, diga conmigo, como hijo obediente, ¿verdad? Salió a buscar las asnas que su padre había perdido. Pero como Saúl no sabía dónde encontrar las asnas, y se le ocurrió una idea, ¿verdad? Saúl dijo: ¿dónde vamos a encontrar las asnas? Nos vamos a cansar de buscarlas y no las vamos a encontrar. Entonces Saúl se le ocurrió que para no desgastarse, buscar de un lado para otro, Saúl dijo: hay un profeta en Israel. Le dijo a sus ayudantes que iban con él, les dijo: hay un profeta en Israel, ya sé qué vamos a hacer. No vamos a encontrar las asnas, entonces vamos al profeta
y le pedimos al profeta que nos diga dónde están las asnas. ¿Verdad? Inteligente Saúl. Para no cansarse, dijeron, vamos con el profeta y que él nos diga dónde están las asnas. Bueno, ya conmigo, para Dios no hay casualidades. Dios, cuando tiene un propósito, yo creo que desde un principio Dios hizo que las asnas se perdieran, ¿verdad? Dios hizo todo esto para que a través de estas circunstancias, se podría decir, a través de esto saliera algo bueno. Cuando Saúl llega al profeta Samuel y Saúl manifiesta su petición a Samuel, y Saúl dice que por lo que está preocupado y por lo que él llega a Samuel. Samuel antes ya había recibido una revelación de Dios. Samuel sabía que tenía que ungir a Saúl para ser el próximo rey de Israel, o el primer rey de Israel, perdón. Y Samuel sabía todo lo que ya había acontecido tras esta historia de las asnas de Saúl. Pero Samuel sabe que es el momento para ungir a Saúl como rey de Israel. Entonces le da una serie de instrucciones de lo que va a suceder en su vida a partir de que Samuel lo unge para ser el rey de Israel. Y le comienza a decir: después que tú salgas de aquí, va a suceder estas cosas en tu vida. Van a comenzar a suceder cosas en tu vida. Y cuando Samuel sale del lugar, todas aquellas señales que el profeta le dijo a Saúl comenzaron a acontecer en su vida. Amén. Pero algo importante que quiero resaltar en esta mañana es que le dijo Samuel: después que sucedan estas cosas, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti poderosamente. Poderosamente. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti poderosamente y profetizarás con ellos y serás transformado a otro hombre. Amén. Serás transformado a otro, dice en esta versión, serás transformado a una persona diferente. Yo quiero hablar de este mensaje que quise titularle: una generación llena del Espíritu Santo. Y cuando yo fui joven, hablaban mucho sobre la llenura del Espíritu Santo. Hablaban mucho sobre el toque del Espíritu de Dios, sobre el hablar en lenguas, sobre la manifestación del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y yo anhelé mucho eso, anhelé ser lleno del Espíritu Santo. Y siempre buscaba el momento, siempre buscaba la oportunidad de que yo hablara en lenguas o que yo profetizara. Siempre busqué el momento. Recuerdo un día donde en nuestra congregación se hizo un evento y vino un predicador muy importante, muy reconocido en Estados Unidos. Y dije: este es mi momento.
Dije, este va a ser el día en que Dios me va a llenar de su Espíritu Santo y yo voy a hablar en lenguas y voy a profetizar y voy a hacer muchas cosas. Yo dije ese momento todo eso. Y el pastor comienza a hablar y parece ser que él traía el mensaje que yo quería escuchar, porque él hablaba de la llenura del Espíritu Santo. Y cuando él termina su mensaje y dice, pasen al frente todos los que quieren ser llenos del Espíritu Santo, yo fui el primero que corrí al frente porque quería ser lleno del Espíritu Santo, porque yo anhelaba aquello. Yo recuerdo que yo decía, este es el momento, y si no es hoy, no será nunca, dije yo. Porque yo esperaba que ese iba a ser el momento que Dios iba a llenar mi vida de su Espíritu Santo. Como quizás como aquel que anhela algo tan importante en su vida, como que él desea algo tan importante. Eso era lo que yo anhelaba. Entonces comenzaron a orar unos por cada uno de nosotros, a imponer manos sobre cada uno de nosotros. Y yo veía que comenzaban unos y caían en el Espíritu, y ponían manos sobre otro y caían, y los de mi izquierda también caían, y los de mi derecha también caían. Y yo no quería hacer algo que fingiera que fuera lleno del Espíritu Santo. Yo quería que fuera algo genuino, que fuera Dios el que me llenara de su Espíritu. No quería caerme por caer, ¿verdad? Entonces, pero algo pasaba, que el pastor que yo quería que orara por mí no pasaba a orar por mí. Aquel que yo pensaba que estaba ungido para que orara por mí no pasaba a orar por mí. Por mí oraban los ministros, por mí oraban todos los demás, pero aquel que yo quería que orara por mí no pasaba a orar por mí. Entonces yo esperé hasta el último momento. Dije, voy a esperar hasta el último momento y que él ore por mí, ¿verdad? Pero nunca fue así. Entonces, cuando yo veía que los demás eran llenos del Espíritu Santo, caían en el Espíritu, hablaban en lenguas, y yo esperaba ese momento, y recuerdo que alguien llega y pone su mano sobre mí y me dice, recibe el Espíritu Santo, y me da un golpe aquí en la boca del estómago. Caí por el dolor que tuve en la boca del estómago. Cuando caí, no sabía si hacer como que estaba lleno del Espíritu Santo o quedarme, no sabía qué hacer. Les digo, les soy honesto, no sabía qué hacer. Solo cerré los ojos y me quedé así. Ese día me quedé como no sé, preguntándome si eso era, preguntándome cuándo sería, preguntando qué pasaría. Y ahí se quedó esa historia. Pero un día, a solas, sin nadie, me recuerdo que empecé a orar a Dios. No hablé en lenguas, no brinqué, no salté, no hice nada, pero pude sentir la presencia de Dios en mi vida como nunca antes la había sentido. Hasta ahí. Y lo que pasó después de eso es lo importante. Lo que sucedió después de aquello que yo sentí, eso fue lo importante. Cuando Saúl le da las instrucciones cuando Samuel le da las instrucciones a Saúl y le dice, va a acontecerte esto, va a pasar esto, va a suceder esto, va a suceder esto, y entonces serás lleno del Espíritu Santo. Y cuando seas lleno del Espíritu Santo, haz todo lo que quieras hacer, porque Dios está contigo. Cuando tuve mi experiencia con Dios y pude sentir la presencia de Dios como nunca antes en mi vida, yo recuerdo que comencé a hacer cosas que yo jamás imaginé poder hacer. Por ejemplo, tuve habilidades musicales
que jamás en mi vida imaginé poder hacerlo. Se me hacía tan fácil tocar un teclado, tocar una guitarra, tocar un instrumento. Cualquier instrumento que me pusieran al frente, yo creo que la tocaría. En ese momento no había otro instrumento, no había otros instrumentos más que conocíamos la batería, el teclado, la guitarra, el bajo. Es lo que conocíamos. Y esos instrumentos las empecé a tocar uno por uno. Y aquel momento carecíamos de alabanza en la iglesia. No había alabanza, no había quienes tocaran. Recuerdo que solo eran panderos, eran palillos, esos, claves se llaman. Eso era lo que teníamos para la alabanza. Pero qué bonito se sentía. Yo no lo experimentaba así antes de tener el Espíritu de Dios en mi vida. Para mí, para que a mí me llevaran a la iglesia, estaba cañón, como dicen los jóvenes hoy en día. Yo prefería quedarme a trabajar. El pastor me decía, vamos a la iglesia. Yo prefería quedarme en el trabajo. Yo le decía al pastor, mire, usted vaya a la iglesia, yo trabajo. Usted no se preocupe por el negocio, yo atiendo el negocio. Usted vaya a la iglesia. Y él me decía, yo quiero que tú estés en la iglesia. Me obligaba a ir a la iglesia y yo no quería ir. Pero el día que fui lleno del Espíritu Santo, a partir de ahí, jamás dejé ir a la iglesia. A partir de ahí comencé a sentir el gozo que es estar en la presencia de Dios. Comencé a experimentar, entendí lo que dijo. Yo no entendía lo que el salmista decía cuando los pastores decían, miren que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo no lo entendía, pero a partir de que fui lleno del Espíritu Santo, entendí lo que es estar un día en sus atrios y que 1000 fuera de ellos. Después el pastor me decía, ahora se preocupaba por sacarme de la iglesia. Porque me decía, ¿qué haces tanto tiempo en la iglesia, Francisco? Ya vente a trabajar, me decía. Ahora al revés. Ahora él quería que yo me saliera de la iglesia, porque de verdad pasaba mucho tiempo en la iglesia ensayando, pasaba mucho tiempo en la iglesia estudiando. O sea, empecé a amar las cosas de Dios. Amar. Me quedaba bastante tiempo a un piano, a una batería, a un bajo, porque yo quería tocar todos los instrumentos. Porque yo decía, cuando un joven venga, le voy a enseñar a tocar la batería, le voy a enseñar a tocar el bajo, le voy a enseñar a tocar la guitarra, porque hace falta aquí que haya un grupo de alabanza en este lugar. Yo decía, ese era mi anhelo. Y cada joven que llegaba lo motivaba y le decía, mira, tú puedes tocar la batería, tú puedes tocar la guitarra, tú puedes tocar el bajo. Y yo lo motivaba a hacer todo eso y le enseñaba a hacer todo aquello que yo jamás imaginé que podía tocar. Jamás imaginé que podía tener esas habilidades musicales sin ni siquiera conocer nada de música, nada de música. Y el Señor comenzó a poner todas esas habilidades en mí. Recuerdo el primer día que nos quedamos sin predicador en la iglesia. Termino yo la alabanza y volteo a ver si había alguien de los que predicaba y no hay nadie que predicara. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Ya no tenemos más alabanzas, ya no tenemos más cantos, ahora son los únicos que tenemos. ¿Qué más hago? Dije yo. Y ese fue mi primer día que compartí la palabra. Y jamás, o sea, es algo que no puedes imaginar, que no tienes, que no sabías que no tienes la habilidad para hacerlo, pero lo puedes hacer. Yo desconocía de este pasaje en aquel tiempo. Más tarde lo pude entender. Cuando el Espíritu de Dios opera en la vida de nosotros, podemos hacer cualquier cosa que nosotros queramos hacer, porque Dios está con nosotros, porque Dios está contigo. Cuando
Samuel, le dice a Saúl: ve, van a comenzar a suceder cosas raras en tu vida. Vas a encontrarte en medio de los profetas. Y es que había una línea de profetas en Israel, que solamente ellos eran los profetas. Nadie podía ser profeta que no fuera de esa línea, de ese linaje. Se conocían quiénes eran los profetas y los descendientes de los profetas en Israel. Sabían quiénes eran ellos. Pero cuando Saúl se encuentra en medio de los profetas, él comienza a profetizar con ellos y se rompió aquello que decían: solamente los descendientes de los profetas pueden ser profetas. Se acabó con esa leyenda y ahora comenzó una nueva leyenda que decían en Israel: cualquiera puede ser profeta en Israel. Gloria al Señor. Porque vieron a Saúl, que no venía de la línea de los profetas, pero cuando estuvo en medio de los profetas, comenzó a profetizar con ellos. Dijo: wow. Entonces cualquiera puede ser profeta en Israel. Dice el verso 9, dice: mientras Saúl se daba la vuelta después de recibir las instrucciones, mientras Saúl se daba la vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Diga conmigo: nuevo corazón. Algo que Dios hace en la vida del ser humano cuando tiene su encuentro con Dios es que Dios les da un nuevo corazón. Aleluya. Es decir, cambió el corazón de Saúl a un nuevo corazón. Amén. Eso es muy importante en nosotros. A veces nos preocupamos, como les decía mi experiencia. Yo quería ser lleno del Espíritu Santo, y si no hablo en lenguas, entonces no estoy lleno del Espíritu de Dios. Y si no profetizo, entonces no estoy lleno del Espíritu de Dios. Y me preocupaba por todo ello, y me preocupaba por muchas cosas que yo quería que acontecieran en mi vida. Pero algo que Dios va a hacer, y te vas a dar cuenta de cuando tienes el Espíritu Santo, cuando tienes un corazón nuevo. Cuando Dios comienza a cambiar tu corazón. Ustedes vean la historia de David. David, a diferencia de Saúl, él nunca profetizó, él nunca habló en lenguas, ¿verdad? David simplemente tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, Dios había puesto un corazón en David conforme al corazón de él mismo. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestra vida, tenemos el corazón de Dios en nosotros, la misma esencia de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que sucedió con el rey Saúl, o con Saúl. Hasta en ese tiempo no era rey. Y dice: mientras Saúl se daba la vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Marque eso, por favor, marque eso, un nuevo corazón. Amén. Dice más adelante, dice: y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gilbea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar. Y cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron: ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió él, en el hijo de Cis, en profeta? Además, uno de los que estaban ahí dijo: cualquiera puede convertirse en profeta sin importar quién sea su padre. Este es el origen del dicho: hasta Saúl es profeta. Ahí
ahí está es lo que yo les decía. Solamente había una línea de profetas, solamente eran ellos los conocidos que serían los próximos profetas de Israel, hijos de los profetas. Es decir, hasta había una escuela de profetas y solamente ellos eran los que serían los profetas. Pero cuando Dios obra, cuando Dios quiere cambiar el rumbo, Dios lo hace. Y alguien que no era profeta, un hijo de un hombre rico, poderoso, alguien que no debería de estar ahí. Saúl no debería de estar en medio de los profetas, ni debería profetizar. Amén. Fíjense cómo Dios está maravilloso. Dios rompe los paradigmas. Dios rompe todo aquello. Porque Dios, cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace. Y tal vez te preguntes, pero ¿qué va a hacer Dios en mi vida si yo no sé hacer esto, no sé hacer aquello, no sé hacer lo otro? Si yo no soy hijo de pastor, ¿verdad? No creo que Dios me llame a ser un pastor. No soy hijo de profeta, no creo que Dios me llame a ser hijo de profeta. No soy hijo de músico, no creo que Dios me llame a ser a ser músico. No creo que fíjense, Dios rompe todo con eso. Y cualquiera que decía, hasta Saúl es profeta, o sea, cuando dice hasta Saúl es profeta, digo, cualquiera entonces puede ser profeta. Hasta Saúl fue profeta. ¿Por qué? Porque Saúl rompió con eso. No Saúl, Dios, a través de la vida de Saúl. Amén. Entonces, ahí se encuentra Saúl en medio de los profetas en Israel, profetizando con los profetas en Israel. Ese no sería su llamado, por supuesto. Él no sería llamado a ser un profeta. Su llamado era ser el rey de Israel. Amén. Pero Dios rompió con todos los paradigmas hasta en ese momento. Y lo que nos lleva a enseñar aquí es de que cualquiera puede ser usado por Dios. Yo no sé si lo crees en esta mañana. Cualquiera puede ser usado por Dios. Amén. Si tú anhelas ser usado por Dios, si tú anhelas que Dios cambie este corazón, que Dios te transforme, que Dios te haga una persona diferente, si tú anhelas que Dios te use, Dios te puede usar. No de la misma manera que Dios ha usado a los demás, porque Dios no copia, ¿verdad? Algo que yo entendí es que Dios no hace réplicas de los demás. Dios levantó a grandes profetas, grandes siervos de Dios, pero Dios no va a hacer réplica de ellos. Dios te va a usar de una manera diferente. Y eso es lo maravilloso de Dios, que Dios usa de manera diferente a las personas. Dios usó diferente a Moisés, a Josué, de una manera diferente. En cada uno de ellos tuvieron su personalidad, tuvieron su forma de ser, pero gloria al Señor, Dios los usó a ellos. Amén. Y Dios puede usar a cualquiera que anhele ser usado por Dios. Amén. Dios lo puede usar. Pero algo que Dios tiene que hacer antes de usarte es llenar de su Espíritu Santo. Llenar de su Espíritu Santo. Amén. Y esa va a ser la señal. De pronto va a comenzar a acontecer en tu vida cosas que no habían ocurrido antes. Habilidades que vas a tener en ti que no tenías antes. ¿Por qué? Porque Dios comienza a trabajar en tu personalidad, en tu persona. Dios comienza a repartir dones a los hombres. Pero esto es operado a través del Espíritu Santo.
Por eso les decía ahí, es necesario una generación llena del Espíritu Santo. Porque cuando una generación está llena del Espíritu Santo, van a comenzar a manifestarse grandes ministerios en sus vidas. Y eso es lo que yo anhelo, que Dios comience a usar la vida de cada uno de ustedes. Amén. Entonces, lo que sucedió con Saúl fue que a través de una coincidencia, que no es coincidencia, porque Dios en sus planes tenía que así sucediera. Cuando Saúl dijo, yo no me quiero cansar, dijo, yo voy a ir al profeta y el profeta me va a decir dónde lo voy a encontrar y me evito del cansancio, dijo Saúl, ¿verdad? Pero él no le esperaba lo que iba a suceder en su vida a partir de ahí. Saúl era un jovencito ahí, un jovencito. Jamás imaginó que por ese atrevimiento de ir a consultar al profeta, cambiaría su vida. Yo les digo a ustedes, jóvenes, hermanos, en cualquier momento, jamás, el menos pensado, el menos imaginado, Dios no tiene problemas con el tiempo, pero en el menos imaginado Dios va a tocar tu corazón y va a tocar tu vida y va a hacerte un llamado especial, así como lo hizo en la vida de Saúl. Aquí lo importante es si estás dispuesto y estás abierto en tu corazón a que esto suceda. Algo que vamos a resaltar en esta historia es de que cuando le da las instrucciones Samuel a Saúl y le dice, después de que te vayas de aquí, le dijo, vas a comenzar a notar ciertas cosas en tu vida que van a acontecer en tu vida. Vas a ser mudado a otro hombre, vas a ser lleno del Espíritu Santo y en ese momento haz todo lo que te venga en mano, haz todo lo que estés por hacer, porque Dios va a estar contigo. Y entonces Saúl comenzó a experimentar todo esto. Y no sé, pero yo veo cómo se relaciona la adoración, la alabanza. Porque dice que le dice, cuando llegues a Gilbea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van a camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cravitos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gilbea de Dios, donde están la guarnición de los filisteos, encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración y estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. Vemos cómo Dios relaciona todo lo que tiene que ver con la alabanza a Dios cuando Dios nos llama. Una de las cosas que Dios hace, por ejemplo, vemos la historia de David. David fue un rey, era un hombre, Dios lo designó, o Dios lo llamó, y su propósito era ser el rey de Israel, ¿verdad?
Pero si nosotros vemos la vida de David, era un gran compositor, y era un gran músico, y era un gran levita. Pero su llamado principal fue ser rey de Israel. Pero él amaba la alabanza, él amaba la música, y él amaba componer, anhelaba componer cantos a Dios. Toda la alabanza que hoy cantamos, mucho de ello va relacionado con lo que el rey David escribió. Imagínense ustedes entonces, cuando Dios nos llama, por algo dice la palabra de Dios que somos predestinados para alabanza y gloria de su nombre. Por eso cuando Dios le dice a Saúl por medio del profeta Samuel, le dice: vas a encontrarte con ciertos acontecimientos que va a suceder en tu vida. Te vas a encontrar con unos profetas, con unos músicos que van a cantar, van a alabar a Dios y van a profetizar, y tú vas a estar en medio de ellos y vas a anhelar estar en medio de ellos, vas a profetizar con ellos inclusive. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios relaciona lo de la alabanza, amén, con el servicio a Dios. No es casualidad que no encontramos estas series de acontecimientos en tu vida. Les decía yo que en mi experiencia, a mí me aburría la alabanza. Yo recuerdo que cuando me forzaban a ir a la iglesia, yo tenía la cara amargada en la iglesia. No quería ver, no quería saber, no quería escuchar nada. A mí me aturdían los palillos que tocaban, me aturdían las panderetas y no quería escucharlo. Yo decía, por lo menos un piano deberían de tener en la iglesia, yo decía. Porque nadie se le ocurre tocar música en la iglesia, yo decía. Porque todavía no estaba yo, ¿verdad? Entonces, a mí me aburría todo eso. Me aburría el tocar, me aburría el escuchar la alabanza, y me aburría todo. Pero el día que Dios me llenó de su Espíritu Santo, ya no pude salir de ese espacio en la presencia de Dios. Anhelaba cantar, porque algo que Dios hace es que transforma nuestros corazones y cambia aquello y te hace deleitar en la presencia de Dios, te hace deleitarte en las cosas de Dios. Ese es algo que vas a experimentar en tu vida cuando comiences a notar que ya no te aburre la alabanza, cuando comiences a notar que quieres más y más y más, no por el buen sonido, no por la buena voz que tienen, no, sino porque te deleitas en la alabanza, por lo que tú estás haciendo para Dios. Es que Dios ya está cambiando tu corazón. Y algo que Dios le dijo a Saúl por medio de Samuel es: vas a encontrarte con un grupo de hombres que van a llevar instrumentos, van a llevar guitarras, van a llevar tambores y van a ir a adorar a Dios, y tú vas a estar con ellos. Nos lleva entonces a una conexión, ¿verdad? De cuando Dios cambia nuestro corazón. Por eso David dijo: mejor es un día en sus atrios. Pero David debería de estar organizando a los soldados para salir a la guerra. David debería de estar preocupado por las situaciones de la nación de Israel. Pero él decía: yo prefiero estar un día en su presencia, deleitarme un día en su presencia, que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Aunque él sabía que su labor era gobernar a Israel, él sabía que también necesitaba un momento para estar en la presencia de Dios. Y él no podía salir a la guerra, él no podía gobernar a Israel sin antes estar en la presencia de Dios, adorando al Dios de los ejércitos celestiales.
No podía hacerlo, no podía salir a pelear, no podía salir a la guerra sin antes adorar a Dios de Israel. Tal vez tú no seas un levita aquí, tal vez tú no seas un músico, tal vez no seas un pastor, tal vez no seas un predicador, tal vez Dios te lleve a hacer otras cosas allá afuera, pero no puedes salirte del orden de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Tal vez Dios te dé una carrera, tal vez Dios te lleve a ser un grande allá afuera, a conquistar allá afuera, a pelear allá afuera, pero sabes, vas a necesitar estar en medio de la presencia de Dios. Saúl no iba a ser un profeta, no sería un músico, no sería nadie que estuviera en el templo, sería un rey de Israel. Pero Samuel le dijo: vas a tener la experiencia, vas a tener la experiencia de estar en la presencia de Dios. Porque todos necesitamos de esa experiencia de estar en la presencia de Dios. No importa que seamos en la vida. Y Samuel le dijo: y cuando tengas esa experiencia, cuando tengas esa experiencia entre los levitas, entre los músicos y cantores de Israel, cuando tengas esa experiencia y seas lleno del poder de Dios, haz lo que te venga en mano, porque Dios está contigo. Tal vez no vas a ser un músico en la iglesia, no vas a ser un pastor, tal vez no lo vas a hacer, tal vez vas a ser un gran ingeniero, un gran arquitecto, vas a ser un gran empresario, tal vez vas a hacer todo, no sé, Dios te puede usar para ser grande allá afuera. Pero no lo va a hacer si no eres lleno del Espíritu Santo. No lo vas a poder lograr si no eres lleno del Espíritu Santo. Te he puesto los ejemplos como la vida de Saúl y la vida de David. Y cuando Saúl cayó de la gracia, fue porque dejó llevarse por sus impulsos de su corazón. Y dejó de escuchar a Dios, al Espíritu que Dios puso dentro de él. Cuando David perdió el reinado y todo lo que él tenía, fue porque él dejó de escuchar a Dios. Dios te puede llevar, y como joven Dios te puede usar, Dios te puede llevar a hacer cosas extraordinarias allá afuera. En la vida serás muy grande. Dios te puede usar de esa manera. Pero no lo va a hacer si no has pasado por el proceso de la adoración. Y yo me preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué Saúl, si Saúl era rey de Israel, por qué tenía que pasar por esa etapa de la adoración? ¿Por qué tenía que encontrarse con los músicos? ¿Por qué tenía que encontrarse con los profetas? Y aún más, él profetizar en medio de ellos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que pasar por esa experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Porque Él cambia nuestro corazón, Él transforma nuestro corazón. Ahora entendemos por qué el rey David danzaba como loco, se podría decir, alrededor del arca del pacto, y se deleitaba danzando. Pero era el rey de Israel. Era el rey de Israel. Tal vez serás gerente de una empresa. Tal vez, no sé, que Dios te vaya a usar allá afuera. Pero nunca te pierdas el privilegio de danzar delante del rey. Nunca te pierdas el gozo de danzar delante de Dios, deleitarte en su presencia, porque es cuando nosotros estamos conectados con Dios, es cuando Dios dice: este tiene algo mío. Y esa es la presencia de Dios.
Una de las cosas que tenemos que entender es que dice, Dios le cambió el corazón a Saúl. Diga conmigo, le cambió el corazón. Entonces, algo que Dios hace es que cambia el corazón de nosotros y nos transforma en una persona diferente. ¿Qué había en Saúl que no le agradaba a Dios? Muchas cosas probablemente. Probablemente había arrogancia, porque Saúl venía de una casa rica, poderosa. Saúl venía de tenerlo todo, a lo mejor hasta ser del consentido de su padre, ¿verdad? Además de que era el más guapo de todo Israel. Así dice la escritura, no lo digo yo. Sí lo dice. Era el más guapo de todo Israel, el más alto, el más. Imagínense lo que eso ocasiona en una persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se siente el más guapo de la ciudad? Pues el orgullo, la arrogancia. Yo soy Juan Camaney, dice. Entonces Dios cambió el corazón de Saúl, ¿verdad? Dijo, de ahora en adelante ya no te vas a creer el más guapo. De ahora en adelante vas a ser humilde, vas a ser sencillo. Y Dios cambió ese corazón. Había muchas cosas que cambiar en la vida de Saúl, por supuesto, muchas cosas. Tal vez era engreído porque lo tenía todo. En un chasquido quería que lo obedecieran porque era el jefe, ¿verdad? Pero cuando Dios cambia el corazón de él se vuelve una persona diferente, digno de ser el rey de Israel. Y comenzó bien Saúl, comenzó bien su carrera. Dios cumplió con él tal como se lo prometió. Amén. Ahora, lo que Dios hace en la vida de nosotros es cambiar nuestro corazón. Vamos a ver un pasaje en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Dice este pasaje: entonces los rociaré con agua pura, quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejará de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Diga conmigo, un corazón tierno y receptivo. ¿Qué es un corazón tierno? Corazón sensible, humilde, un sencillo. ¿Qué es receptivo? Que todo lo quiere de Dios, ¿verdad? Todo lo acepta de Dios, todo lo quiere. ¿Que vamos a hacer un evento? Bienvenido. ¿Que vamos a hacer esto? Bienvenido. ¿Que vamos a hacer aquello? Bienvenido. Todo lo acepta. Un corazón receptivo. Todo lo que tiene que ver con Dios, bienvenido, ¿verdad? Es ahí donde yo les decía, yo antes de tener mi experiencia con Dios, como les decía, yo no hablé en otras lenguas, no profeticé. Pero una vez que tuve mi experiencia con Dios, todo lo que tenía que ver con Dios, lo aceptaba. Todo lo quería hacer. Todo quería trabajar. Que vamos a trabajar, hasta trabajar en la obra, físicamente. Construir, pues. Cuando empezamos a construir en la iglesia, yo era el ayudante del albañil, preparar la mezcla. Y todo lo hacíamos porque había ese anhelo en nuestro corazón
de tener un templo para alabar a Dios. ¿Cambia Dios el corazón del ser humano? Te vuelve más sensible, más humilde, más sencillo. O sea, Dios, Saúl estaba hasta acá, mira, de orgullo, de altivez, de arrogancia, de creerse el más guapo del país, y lo bajó hasta abajo para sentirse sencillo, humilde. Le cambió el corazón a Saúl. Cuando Saúl lo volvieron a ver sus amigos, le dijeron: ya no eres el mismo, ya cambiaste, ¿qué te pasó? Seguramente Saúl dijo: tuve un encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces nos vuelve el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu nos vuelve más con un corazón sencillo, un corazón tierno, un corazón noble, y nos vuelve más receptivos. Amén. Es decir, aceptamos todo lo que viene de Dios. Antes no queríamos, antes nos renegábamos, pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nos volvemos más receptivos. Verso 27 dice: y pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Pondré mi espíritu en ustedes. Ahora vean ustedes que en aquel tiempo solo Dios designaba o elegía a personas privilegiadas para poner su espíritu en ellos. Sucedió con el caso de Saúl, sucedió con el caso del rey David, sucedió con el caso de Elías, sucedió con el caso de muchos hombres de Dios. Pero ahora cualquiera de nosotros puede tener el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En aquel tiempo, cuando alguien era lleno del Espíritu Santo, se le conocía como el ungido del Señor, el ungido de Dios. A David se le conoció como el ungido porque lo ungieron para ser el rey. A Saúl también. Y muchos que eran llenos se les conocían como personas privilegiadas, ungidos del Señor. Ahora cualquiera de nosotros puede ser ungido por Dios. Cualquiera de nosotros podemos tener la unción del Todopoderoso. Pero ¿qué vas a hacer con esa unción? ¿Qué vamos a hacer con esa unción de Dios en nuestras vidas? ¿A dónde vamos a llevar esa unción en nuestra vida? Entonces dice: y pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y aseguren de obedecer mis ordenanzas. Yo no sé qué Dios tiene con la juventud, pero Dios quiere que los jóvenes sean llenos del Espíritu Santo. Joel capítulo 2 verso 28 al 29 dice: entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda la gente, y sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. No sé qué tiene Dios con los jóvenes, pero Dios quiere usar a los jóvenes. Así como Dios usó a Saúl, así como Dios usó a David, así como Dios usó a grandes hombres en aquel tiempo, Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere usar tu vida, joven. Dios lo quiere hacer. Dice: y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré de mi espíritu, y aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Diga conmigo: hombres y mujeres por igual. Antes solamente eran los hombres los ungidos. Solamente eran los hombres los llamados, los que se le ungía, y por consecuente solamente eran hombres que Dios ponía su espíritu sobre ellos para hacer ciertas tareas importantes en Israel. Ahora dice Dios: ahora sobre toda carne, sobre toda carne, hombres y mujeres por igual. Entonces no se sorprendan ver a una mujer profetizando. No se sorprendan ver a una mujer predicando la palabra de Dios,
porque has sido ungido con el poder del Espíritu Santo. Amén. Isaías 44, verso 3 al 5 dice: pues derramaré agua para calmar tu sed, para regar tus campos secos. Derramaré de mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus renuevos. Prosperarán como la hierba bien regada y como sauces en la ribera del río. Algunos dirán con orgullo: yo soy del Señor. Aleluya. Con orgullo dirán: le pertenezco a Dios. Con orgullo dirán: yo soy un hijo de Dios. Aleluya. No se esconderán, no agacharán la cabeza. En las escuelas, en las universidades, en sus trabajos, no se esconderán, sino que levantarán la cabeza y dirán con orgullo: yo le pertenezco a Dios. Nuestros hijos levantarán la cabeza, nuestros hijos levantarán los hombros y dirán: yo soy un hijo de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la promesa de Dios para nuestros hijos es la promesa de Dios para nosotros. Nuestros hijos llevarán una marca en ellos y es el Espíritu de Dios en ellos. Aleluya. Imagínense cuando Dios llene el Espíritu, es de su Espíritu nuestra generación. Nuestra generación, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, llene su espíritu en ellos. Ellos no se avergonzarán. Ellos dirán: le pertenezco al Señor. Dice: algunos dirán con orgullo: yo le pertenezco al Señor. Otros dirán: yo soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos. Dice: algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos. Es decir, todo el tiempo tendrán como en alto el nombre del Señor. Romanos capítulo 8, verso 14 al 15 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿quiénes son? Hijos de Dios. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como hijos. Ahora son llamados, ahora lo llaman Abba, Padre. Ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, para estar en miedo. Ustedes han recibido el espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pues. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Lo han recibido y no hay temor en ustedes, no hay. Por eso ahí es donde se cumple lo dicho por el profeta Isaías. Porque cuando esta generación sea llena, dice: y yo pondré mi espíritu sobre tu generación, sobre tus hijos. Llenaré de mi espíritu sobre tus hijos y nadie negará a Dios, sino que todos levantarán la mano y dirán: yo soy un hijo del Eterno, yo soy un hijo de Dios. Levantarán bandera y levantarán la mano. Y se cumple cuando dice Romanos, dice: y ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo, en cambio han recibido el Espíritu de Dios, el cual nos ha adoptado como hijos propios. Y ahora nosotros decimos: Abba, Padre, Abba, Padre. No negamos a Dios, reconocemos quién es nuestro Padre. Gloria al Señor. Qué hermoso es cuando un joven levanta la mirada y dice: Abba, Padre.
Qué hermoso cuando un joven en la universidad le pregunta, ¿y tú qué crees? Yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Creo en el Dios que es un Dios poderoso. Aleluya. Oh, qué hermoso es cuando un joven comienza a hablar con autoridad en el lugar donde esté y dice: yo creo en un Dios vivo y verdadero. Ay, qué hermoso es ver a la juventud declarando el nombre de Dios en alto, no avergonzándose de quién es Dios, sino creyendo en su Dios, llevando esta marca en su corazón, llevando el nombre de Dios escrita en su mano y diciendo: yo le pertenezco a Dios. Aleluya. No hay temor, no hay miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu que moró en Saúl, el Espíritu que moró en David, el Espíritu que se derramó sobre ellos, es el Espíritu que ahora está en medio de ustedes. Amén. Ese es el Espíritu que está en ustedes. Gálatas capítulo 5 versos 16 al 17 dice: por esto les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Amén. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Si ustedes dejan que el Espíritu Santo los guíe en la vida, ustedes no se dejarán llevar por los impulsos de la vida. ¿Sabe qué es lo que sucede en mucha juventud hoy en día? Que al no tener el Espíritu Santo de Dios en su vida, comienzan a hacer cosas que a Dios no le agrada. Se dejan llevar por los impulsos de su vida. Lo que trae consecuencia a eso es el pecado, la condenación al pecado. La condenación al pecado. La paga del pecado, dice, es muerte, destrucción. Cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida, el que nos guíe. No por algo Dios quiso que Saúl tuviera esa experiencia en medio de los profetas. No por algo Dios lo llevó a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Porque Dios sabía que si Saúl se mantenía con esa llenura del Espíritu Santo, él jamás hubiera fallado. Cuando el rey David tuvo una falla delante de Dios y él sintió que había fallado a Dios, él dijo algo muy importante: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Verdad? Porque David tenía el Espíritu Santo, aunque nunca vemos que habló en lenguas, que profetizó, pero él tenía el Espíritu Santo. Y tal vez tú no hables en lenguas y no profetices, pero algo es seguro: que el Espíritu Santo está sobre ti. No descuides el Espíritu que Dios ha hecho morar en tu corazón. Por eso les digo, dice Gálatas 5, 16 al 17, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. En la vida. Diga conmigo: que el Espíritu Santo me guíe en la vida. Que el Espíritu Santo te guíe en todo lo que hagas. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer mal, pero
que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. El Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo buenas intenciones. Amén. ¿Cuándo dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe? El Señor Jesús dijo en su estancia aquí en la tierra, Él dijo: el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Todo lo que es bueno, todo lo que es correcto, todo lo que es agradable, ese va a ser la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Una generación llena del Espíritu Santo es una generación que no va a fracasar. No va a fracasar en su propósito de Dios en su vida. ¿Cuántos lo creen? Una generación llena del Espíritu Santo es una generación que no va a fracasar. No va a fracasar en el propósito que Dios tiene en su vida. Por eso es tan importante ser lleno del Espíritu Santo. Por eso es tan importante tener esa experiencia con Dios. Y yo te voy a decir algo, porque tal vez tú digas: pero yo quiero hablar en lenguas. Anhela hablar en lenguas como yo lo anhelé. Anhélalo, pídeselo a Dios. Dile a Dios: yo quiero hablar en lenguas. Dile a Dios: yo quiero profetizar. Pero si Dios no te lo da, solamente recibe lo que Dios te da. Tal vez Dios no te va a dar el don de lenguas, pero Dios te va a dar otras habilidades de los cuales vas a trabajar en la obra del Señor. Porque todas las cosas que hacemos las hacemos por la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Todo lo que tú haces lo haces por la guía del Espíritu de Dios en tu vida. Lo que haces para Dios, lo haces con la obra del Espíritu Santo. Les decía, en el caso de Saúl rompió todo lo que antes se creía en Israel, que había una línea de profetas y que solamente los hijos de los profetas podían ser profetas en Israel. Y aunque alguien quisiera hacerlo, no, tú no eres de ellos. Y Saúl vino a cambiar todo eso. Y ahora después se dijo: cualquiera puede ser profeta en Israel. Cualquiera que Dios llame puede ser profeta en Israel. Amén. Entonces tal vez tú anheles algo en tu vida para servir a Dios. Tal vez anheles algo de Dios. Y no está mal que tú lo anheles, no está mal que tú lo desees, ¿verdad? Pero Dios puede usarte de una manera distinta. Dios puede usarte de una manera diferente. Y Dios va a cumplir su propósito como Él quiere hacerlo. Amén. Lo importante de esto es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Cuando seas lleno del Espíritu Santo, dice: haz todo lo que te venga en mano a hacer, porque Dios está contigo. Cuando seas lleno del Espíritu Santo. Y tú vas a sentir cuándo va a suceder eso. Porque primero Dios va a cambiar tu corazón. Diga conmigo: cambiar tu corazón. Es decir, mudado a otro hombre, a una persona diferente. Cuando hablamos de una persona diferente, ya lo expliqué, Dios transforma todo lo que no le agrada de nosotros, quita todo lo que no le agrada de nosotros, lo transforma, lo cambia Dios. Entonces te estarás dando cuenta de que algo está pasando en tu vida, que algo está sucediendo, que Dios te está preparando para su reino. Dios te está preparando para algo en su obra. Amén.
Solo déjate llevar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé cuando estoy listo para el ministerio? ¿Cómo sé que estoy listo para servir a Dios? Déjate llevar por el Espíritu Santo. Déjate llevar por el Espíritu de Dios en tu vida. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Amén. Algo que te voy a decir y que yo anhelé mucho en mi vida. Algo que yo anhelé y que deseaba con todo mi corazón. Y lo anhelé y le dije un día a Dios: si existe, Señor, yo no quiero que me obliguen a ir a la iglesia. Yo no quiero que me obliguen. Si tú existes, Señor, yo quiero sentirte. Yo quiero tener esa experiencia, le dije a Dios. Yo quiero hablar en lenguas, le dije. Yo quiero sentir lo que es tu presencia, le dije a Dios. Yo no quiero que nadie me diga lo que tenga que hacer. Yo no quiero que nadie me obligue a hacer cosas que no quiero. Yo le dije a Dios eso. Recuerdo bien mi anhelo, recuerdo bien lo que yo le dije a Dios. Yo no quiero. Estaba cansado de que me dijeran que hiciera una cosa, hiciera otra cosa cuando no lo sentía hacer. Yo le dije a Dios: Señor, yo quiero que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Yo quiero que tú me toques. Yo quiero que tú me toques. Yo quiero sentir esa experiencia contigo. Y pude tener esa experiencia con mi Creador. Tuve esa experiencia con Dios en mi vida. Y puedo decirte que de ahí para acá no quiero otra cosa más que vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo en mi vida. Hoy quiero decirte, joven, hermano, hermana que estás aquí, quiero decirte, este es el tiempo. Es el tiempo de adentrarnos a su presencia, dejarnos mover por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra clave, no hay otra. Quisiera decirte que hay otra forma de tener éxito en la vida. Quisiera decirte que hay otra forma de lograrlos sin dejarnos guiar por el Espíritu Santo, pero no lo hay. No lo hay. La única forma de que tú puedas hacer todo lo que te venga en mano y tendrás éxito en la vida es que te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios. Así es de que voy a invitarles en esta mañana que le digamos a Dios: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Yo quiero